La caída en desgracia de Beatriz comenzó en el pálido silencio de luto, cuando sus parientes la echaron con una frialdad metódica. Se apoderaron de la casa, de las posesiones e incluso de su nombre, dejándola solo con un pequeño atado y un silencio tan afilado que hería. La puerta se cerró detrás de ella con una finalidad que le tembló hasta los huesos. Se alejó sin mirar atrás, por miedo a que su determinación se quebrara si lo hacía. El camino se extendía ante ella, resbaloso de rocío, y lo siguió porque no le quedaba otra dirección. Aunque el corazón le dolía por la magnitud de lo que había perdido, siguió adelante, impulsada por un instinto silencioso de supervivencia que llevaba dentro desde la infancia. Al anochecer llegó a la aldea de Asborne, con el vestido pegado a la piel por la humedad y los zapatos gastados. Las luces de la mansión en la colina brillaban como una promesa en la que no se atrevía a creer. Aún así, la desesperación la guió hacia sus puertas. En la entrada de servicio pidió trabajo con una firmeza que incluso a ella misma le sorprendió. La señora Radwell, el ama de llaves, la examinó con atención, notando su habla refinada y su postura cuidadosa. Tras un largo momento de reflexión, le concedió un puesto en las cocinas, no por confianza, sino por necesidad, pues el invierno se acercaba. El trabajo era constante. Beatriz fregaba ollas hasta que los nudillos se le enrojecían y traía agua de la bomba hasta que los brazos le dolían. La señora Hargreaves, la cocinera principal, daba órdenes con una eficiencia cortante que no dejaba lugar a errores. Fallar era invitar a regaños, y Beatriz pronto aprendió a ocultar el cansancio bajo una obediencia silenciosa. Sin embargo, se comportaba con una gracia callada que inquietaba a algunos sirvientes, quienes murmuraban que no era lo que parecía. Ella los ignoraba, porque los chismes eran una carga pequeña comparada con su incertidumbre. Su primer encuentro con Edmond, el duque de Asborne, ocurrió en una tarde ventosa. Beatriz cruzaba el patio con una bandeja de plata pulida cuando llegó el carruaje del duque, con las ruedas salpicando lodo. Los caballos se detuvieron con precisión disciplinada y Edmond bajó, con una presencia imponente pero marcada por un leve cansancio. Su cabello oscuro, humedecido por la niebla, rozaba el cuello del abrigo. Mientras cruzaba el patio, su mirada se posó un instante en Beatriz. En esa mirada ella percibió una aguda atención, como si notara detalles que otros pasaban por alto. El momento se disolvió rápidamente en el bullicio que lo rodeaba, pero permaneció en ella mucho después de volver a sus tareas. En los días siguientes lo vio pocas veces, aunque la mansión latía con su influencia. Llegaban papeles de Londres con sellos que ella no reconocía, y las conversaciones entre el personal de mayor rango se volvían cautelosas. Edmond solía caminar por los pasillos a altas horas de la noche, llevando cartas o mapas, con pasos que resonaban en los suelos de piedra. Aunque se movía con la confianza esperada de un duque, había en él una introspección silenciosa poco común en un hombre de su rango. Nunca se permitió detenerse en esas observaciones, recordándose que la curiosidad de una sirvienta era peligrosa, pero su cautela flaqueó una noche, cuando entregaba sábanas en el corredor de invitados. Voces se filtraban por una puerta entreabierta, bajas, urgentes, inconfundiblemente nobles. Dos caballeros visitantes hablaban de una duquesa perdida por un trastorno político, de un niño oculto para proteger un linaje, de acuerdos de tutela sellados por hombres que buscaban evitar conflictos. Beatriz se quedó inmóvil, las sábanas se le resbalaron de las manos. Sus palabras evocaban recuerdos que había intentado enterrar, su madre susurrando nombres extranjeros, su padre quemando cartas a altas horas, el repentino traslado a Inglaterra que puso fin a toda mención de su vida anterior. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si alguien sospechaba que comprendía el significado de tales asuntos, la echarían de inmediato. Tragándose el pánico, se retiró antes de que la notaran. Regresó a la cocina con las manos temblorosas, obligándose a concentrarse en el ritmo del trabajo. Pero sus pensamientos daban vueltas, negándose a calmarse. Cada fragmento recordado de su infancia ahora pesaba de nuevo, como si la verdad hubiera estado esperando ese momento para aflorar. La señora Hargreaves la reprendió cuando quemó una olla de caldo, y Beatriz aceptó el regaño sin protestar. Perder la compostura atraería preguntas que no podía responder, y el miedo se le apretaba alrededor.
Terminó sus tareas en silencio, bajando la mirada cada vez que otro sirviente comentaba su distracción. Cuando acabó, los nervios la tenían al límite y solo anhelaba la soledad de su estrecha cama. Esa noche permaneció despierta, mirando las vigas oscuras sobre su cabeza. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, cada gota marcando el lento paso del tiempo. Repasó una y otra vez la conversación escuchada, encajando las piezas con sus primeros recuerdos. Aunque siempre había sentido que había más en su pasado de lo que sus parientes permitían, nunca imaginó el alcance. Ahora la posibilidad se alzaba ante ella con una claridad inquietante. La vida que la habían obligado a olvidar podría regresar pronto a reclamarla. Se giró de lado, apretando la delgada manta. La mansión parecía respirar a su alrededor, su quieta grandeza a la vez refugio y amenaza. Se prometió permanecer invisible, diligente y cautelosa, porque la supervivencia no exigía menos. Aún así, mientras se aferraba a esa promesa, sintió el primer sutil cambio del destino, un susurro de un cambio que se acercaba y que no sabía nombrar. A la tenue luz de la chimenea que se extinguía, cerró los ojos y esperó que la verdad permaneciera enterrada un poco más. Pero la esperanza, sospechaba, ya no le pertenecía. Edmund regresó a la mansión con una compostura que ocultaba las presiones que lo agobiaban, pero Beatriz percibió un cambio silencioso en su actitud mucho antes de que nadie más lo comentara. Se movía por los pasillos con calma deliberada, ofreciendo pequeñas cortesías al personal que sorprendían a quienes no estaban acostumbrados a recibir la atención directa de un duque. Una de esas noches, después de un banquete que exigió horas de preparación, bajó a las cocinas a agradecer personalmente a los sirvientes. El gesto dejó a todo el personal en silencio. Beatriz, que estaba más cerca de la estufa con las mangas arremangadas, inclinó la cabeza por instinto. Cuando él se detuvo a su lado, su mirada se posó un instante en la crudeza de sus manos. No dijo nada. Sin embargo, la preocupación en sus ojos la inquietó más de lo que podrían haberlo hecho las palabras. Más tarde esa misma noche descubrió un pequeño bote de ungüento de lavanda junto a su puesto de trabajo. No había nota y nadie reclamó la responsabilidad, pero todos los sirvientes que lo vieron comprendieron el significado. Varios se miraron, y sus susurros flotaron por las cocinas como chispas buscando leña. Beatriz resistió el impulso de usarlo de inmediato. Temía que aceptar esa bondad de Edmond atrajera atenciones indeseadas o, peor aún, suposiciones que pudieran poner en peligro su puesto. Aún así, las manos le dolían y el aroma de lavanda ofrecía un consuelo que no sentía desde hacía meses. Lo aplicó con cautela después del anochecer, convencida de que nadie lo notaría. El alivio fue inmediato, un bálsamo suave contra el mundo duro que habitaba. Se dijo que era solo un remedio práctico, nada más. Días después, mientras ordenaba la ropa, descubrió un pequeño objeto enredado en la costura de su delantal, un emblema que no había visto desde la infancia. Al principio creyó que lo había perdido a alguien más, pero le faltó el aire al reconocer el delicado grabado, un halcón coronado con rosas. Recordó a su madre susurrando el significado del emblema, aunque el sentido siempre había estado velado por evasivas cuidadosas. Había supuesto que esos recuerdos eran fragmentos de fantasía. Sin embargo, allí estaba el símbolo, real y brillante en su palma. Lo guardó de inmediato, con el pulso acelerado. El descubrimiento habría permanecido privado si el lacayo erudito, el señor Lennox, no se hubiera acercado a ella esa misma tarde. Había notado sus movimientos apresurados, sus intentos de ocultar algo en el delantal. Aunque su curiosidad era gentil, era persistente. Cuando ella intentó cambiar de tema, mencionó casi de pasada que había visto el emblema antes en un libro antiguo que detallaba ducados disueltos del continente. Su expresión se tensó cuando ella se puso rígida. No insistió más, pero el intercambio la dejó conmocionada. Los susurros del personal empezaron de nuevo, alimentados por especulaciones que se habían afilado desde el gesto inesperado de Edmund hacia ella. La especulación alcanzó su punto más alto la noche de la visita de la baronesa. La mansión brillaba con la luz de las velas mientras los invitados llegaban en carruajes y sus risas resonaban por los pasillos. Beatriz se movía entre las mesas,
llenando copas y retirando platos con eficiencia practicada. En un momento, la mirada de la baronesa se detuvo en su rostro y permaneció allí con una intensidad inquietante. Beatriz bajó los ojos, pero el escrutinio no cesó. Momentos después, la baronesa murmuró a una compañera, lo bastante alto para que varios sirvientes la oyeran, que Beatriz se parecía de manera notable a una dama noble que había conocido en el extranjero, una mujer de la que se rumoreaba que estaba ligada a un ducado ahora desaparecido. Los murmullos pasaron rápidamente de invitado a invitado y terminaron filtrándose al salón de los sirvientes. La señora Ratwell la interrogó con discreción después de que se fueron los invitados, aunque su tono sugería que esperaba una reafirmación más que una confesión. Beatriz negó cualquier conocimiento de lazos nobles e insistió en que su vida antes de Asborne no tenía nada de interesante. El ama de llaves aceptó la respuesta en apariencia, pero la duda permaneció en su mirada. Beatriz sintió que el frágil equilibrio que había construido se le escapaba de las manos. Cada gesto, cada palabra que pronunciaba parecía ser observado en busca de un significado oculto. Mientras tanto, Edmond la estudiaba con intensidad creciente. Empezó con intercambios pequeños, preguntas breves sobre su bienestar, reconocimientos corteses de su trabajo, pero pronto sus indagaciones se orientaron hacia asuntos que ella no podía prever. Le preguntó por su educación, su fluidez en idiomas, su manera de hablar. Su tono seguía siendo respetuoso, pero algo en su voz sugería que buscaba comprenderla de un modo que superaba los límites de la propiedad. Ella respondía con cuidado, agradecida por su amabilidad, pero recelosa de sus implicaciones. Cuanto más se acercaba a él, más temía la verdad que pudiera descubrir. Sus preocupaciones no eran infundadas. Una noche, Edmond encontró un paquete sellado de documentos entre la correspondencia de su difunto padre. Los papeles hablaban de acuerdos diplomáticos, responsabilidades de tutela y la protección de un niño cuya identidad había sido ocultada por seguridad. Aunque no aparecían nombres, las fechas y las circunstancias coincidían demasiado bien con lo que Beatriz recordaba de sus primeros años. Edmond estudió los documentos hasta altas horas de la noche, su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación cuando los dobló y los guardó. Lo hizo con la deliberación de un hombre que acaba de vislumbrar una verdad que no podía ignorar. Su comportamiento a la mañana siguiente confirmó sus sospechas. La observó desde el otro lado del patio mientras tendía la ropa. Su mirada estaba llena de preguntas que parecía reacio a formular. Ella trabajaba con las manos temblorosas, decidida a no delatar su temor. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron, sintió que el delicado velo que protegía su pasado había empezado a desgarrarse. La tensión a su alrededor seguía creciendo. Los sirvientes se miraban cada vez que ella entraba en una habitación. Algunos la contemplaban con un respeto nuevo, otros la miraban con envidia, convencidos de que buscaba subir de estación. Beatriz solo deseaba desaparecer en su trabajo. Sin embargo, el escrutinio hacía imposible el anonimato. Cada gesto, cada palabra resonaba más de lo que debía. Una noche, mientras llevaba leña a la despensa, oyó a Edmond hablar con el señor Lennox. Sus tonos eran bajos, pero la urgencia afilaba cada palabra. Edmond mencionó su intención de viajar a Londres, citando investigación en archivos diplomáticos. Lennox le advirtió que no removiera antiguos asuntos políticos, previniéndole de que tales indagaciones podrían reavivar tensiones que era mejor dejar en paz. Edmund respondió con una firmeza que envió escalofríos a Beatriz: si alguien de su casa había sido agraviado, no abandonaría el asunto. Ella se escabulló antes de oír más, con el corazón latiéndole con fuerza. La determinación del duque la asustaba casi tanto como la verdad que pudiera revelar. Sabía que el mundo del que había huido podría levantarse pronto para reclamarla y alterar todo lo que había intentado construir. Cuando regresó a sus aposentos, el agotamiento pesaba sobre ella. Sin embargo, el sueño se negó a llegar. La mansión, que antes era un refugio, ahora se sentía como un laberinto de secretos apenas velados. Se llevó una mano al emblema oculto en el bolsillo del delantal, sus bordes estaban fríos contra la piel. La verdad se acercaba por todos lados y sus intentos de escapar de ella se sentían cada vez más inútiles.
Aún así, en medio del miedo, parpadeó una chispa de algo desconocido, la sensación de que el interés de Edmund no nacía solo de la sospecha. Ya fuera compasión, deber o algo más tierno, aún no podía discernirlo. Pero cualquiera que fuera su naturaleza, amenazaba con cambiar el rumbo de su vida, y ella sentía el cambio con cada latido de su corazón inestable. Mientras la luz de las velas se extinguía en los corredores, comprendió que el delicado equilibrio que había tratado de preservar no podía durar mucho más. Y aunque anhelaba volver a la oscuridad, el destino ya estaba pasando la página siguiente, arrastrándola a una historia que no podía evitar ni comprender del todo. Edmund llamó a Beatriz a la biblioteca una noche en que la última luz se desvanecía detrás de las colinas. Ella entró en silencio, sin saber por qué la habían llamado, con el corazón latiéndole entre el miedo y la anticipación. La habitación olía a papel viejo y a cera de vela. La ventana estaba entreabierta lo justo para que entrara el aire fresco. Edmund estaba junto a la chimenea, con la postura erguida pero marcada por la contención. Cuando se volvió, la luz del fuego suavizó la tensión de sus rasgos, pero la preocupación en sus ojos agudizó la incertidumbre de ella. Empezó con suavidad, preguntándole si se sentía bien y si el personal la trataba con justicia. Su preocupación la inquietó, porque la bondad de alguien de su rango a menudo traía implicaciones. Respondió con cortesía, aunque la voz le temblaba. Edmund la estudió con paciencia inquisitiva y le indicó una silla. Ella dudó, insegura de tener derecho a sentarse, hasta que él insistió con quieta firmeza. Incluso entonces se sentó al borde, como preparada para huir. Beatriz, dijo él con suavidad. Perdona mi franqueza, pero no puedo ignorar la sensación de que cargas una historia más pesada de lo que admites. Su tono no tenía acusación, solo sinceridad. Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Edmund continuó, hablando de los comentarios de la baronesa, de las especulaciones de los sirvientes y de los papeles sellados que había descubierto entre los archivos de su padre. Ella se tensó al mencionar aquellos documentos, aunque intentó ocultarlo. No buscaba exponerte, añadió. Solo deseo saber si estás a salvo. Su compostura se quebró. Confesó que sus recuerdos eran fragmentarios. Partidas apresuradas, advertencias susurradas y las miradas temerosas de su madre. Admitió que no conocía la verdad completa, que sus parientes habían enterrado lo poco que ella pudiera haber aprendido. Edmond escuchó sin interrumpir, con expresión turbada pero compasiva. Cuando ella terminó, el silencio se extendió entre ambos, pesado con el peso de su vulnerabilidad. Se levantó, ansiosa por distraerse del temblor, y ofreció preparar una comida sencilla. Él lo permitió, percibiendo su necesidad de distracción. Regresó con pan caliente, caldo y verduras asadas, el aroma llenó la habitación silenciosa. Edmund comió con una gratitud que la sorprendió, saboreando cada bocado como si la comida modesta ofreciera mayor consuelo que los suntuosos cenas de arriba. Cuando ella se inclinó a recoger la bandeja, sus manos se rozaron. El breve contacto despertó un calor en su pecho que la asustó. Se retiró de inmediato, pero Edmond no. Dejó la bandeja a un lado y se dirigió a ella con intensa quietud. No debes temerme, dijo. Si tu pasado es confuso, enfrentémoslo juntos. Su sinceridad la desarmó. Sacudió la cabeza, abrumada. Sin embargo, el momento presionó su corazón con una fuerza insoportable y, sin pretenderlo, susurró las palabras que habían vivido sin ser dichas dentro de ella. Cocinaré para ti todos los días. Hazme tu esposa. La confesión la aturdió en el instante en que escapó. Se volvió, mortificada, segura de haber traspasado un límite imperdonable. El silencio llenó la habitación y ella se preparó para el rechazo. Cuando Edmond habló por fin, su voz solo tenía gentileza. Ofreces una devoción nacida del miedo y la gratitud, dijo. No puedo aceptar un voto hecho bajo tal tensión. Ella se estremeció, pero su tono no tenía crueldad. Él se acercó lo justo para que ella sintiera su calor. Sin embargo, continuó, si el mundo te niega un lugar, yo te construiré uno. No por obligación, sino por convicción.
Sus palabras se asentaron en ella como un milagro frágil. Se atrevió a mirarlo a los ojos y no encontró juicio, solo determinación. El fuego crepitaba suavemente y, más allá de las ventanas, la nieve caía en espirales delicadas y constantes. Edmond se retiró un poco, dándole espacio. Luego le dijo que tenía la intención de viajar a Londres en el plazo de una semana. Examinaría los archivos personalmente, buscando confirmación de su pasado. El viaje conllevaba riesgos. Enredos políticos, escrutinio social y la posibilidad de descubrir verdades que pudieran trastornar ambas vidas. Beatriz protestó, aterrada por consecuencias que no podía predecir. Insistió en que la indagación era innecesaria, que la ignorancia quizás fuera más segura. Edmond la silenció con suavidad. Si la verdad te amenaza, dijo, entonces hay que enfrentarla. No pudo discutir con tal resolución. El miedo y la gratitud se mezclaron dentro de ella hasta que ya no podía distinguirlos. La habitación parecía contener la respiración mientras el fuego bajaba, proyectando una luz temblorosa sobre los estantes. Cuando Edmond la acompañó a la puerta, su formalidad revelaba la gravedad de lo que había ocurrido. Antes de que ella saliera al corredor, añadió en voz baja. Pase lo que pase en Londres, no estás sola en esto. Regresó a sus aposentos como en un sueño, con el corazón inestable. Los pasillos de la mansión se sentían cambiados, como si cada sombra llevara un significado nuevo. Se llevó una mano al pecho, luchando por calmarse. La promesa de Edmond resonaba con una claridad inquietante, uniendo su destino al de él de maneras que nunca había previsto. Cuando llegó a su cama, sabía que nada en su vida permanecería intacto por lo que se había puesto en marcha. Permaneció despierta mucho después de apagar la vela, con los pensamientos dando vueltas en torno a las revelaciones de la noche. La determinación de Edmond la inquietaba, pero también le ofrecía una extraña forma de consuelo. Nadie había insistido antes en que ella merecía respuestas. Nadie se había atrevido a interponerse entre ella y el peligro. La idea de que él viajara a Londres por ella se sentía a la vez imposible y profundamente conmovedora. Temía lo que pudiera encontrar. Temía aún más las consecuencias de ser verdaderamente conocida. Sin embargo, bajo el temor parpadeaba una frágil chispa de esperanza que no lograba silenciar. Apretó la manta, deseando un valor que aún no poseía. Respiró. Edmund regresó de Londres con el invierno aferrado a su abrigo y una quietud que inquietó a los sirvientes que se apartaban de su paso. Beatriz esperaba en el vestíbulo de entrada, con las manos firmemente entrelazadas. Cuando él despidió a todos excepto a ella, le faltó el aire. Produjo un paquete sellado, con los bordes gastados por el viaje, y le dijo que había encontrado lo que ella temía y anhelaba a partes iguales. Los archivos confirmaban el matrimonio de sus padres, el linaje noble de su madre y su propio derecho de nacimiento. Ella escuchó en un silencio atónito mientras él describía la disolución del ducado de su familia y las medidas desesperadas tomadas para ocultar su existencia. La verdad se asentó sobre ella como un manto que nunca esperó llevar, pesado y, al mismo tiempo, extrañamente liberador, una revelación que reconfiguraba el suelo mismo bajo sus pies. Beatriz se sentó pesadamente en un banco. Sus pensamientos se dispersaron como hojas al viento. Había imaginado muchas posibilidades, pero la certeza nunca había estado entre ellas. Edmond se arrodilló a su lado y le explicó cómo había rastreado firmas, testimonios y sellos diplomáticos que no dejaban lugar a dudas. Le aseguró que descubrir sus orígenes solo profundizaba su admiración, porque ella había soportado las dificultades con gracia, incluso sin saber quién era en verdad. Ella le agradeció con palabras temblorosas, abrumada no solo por la verdad sino por la devoción que él había mostrado al buscarla. Su voz se suavizó al recordarle que el pasado no definía su valor. Su presencia, firme y cálida, estabilizó sus pensamientos fragmentados. Por primera vez en años se sintió vista sin miedo, comprendida sin explicaciones y valorada por algo más que las sombras que se aferraban a su historia. Los chismes se extendieron por las fincas vecinas con una rapidez despiadada. Algunos nobles se burlaron de la idea de una sirvienta demostrada noble por documentos olvidados.
Otros afirmaron que Edmond había sido engañado o que actuaba por una simpatía equivocada. Varios le urgieron a despedir a Beatriz para salvar su reputación. En lugar de ceder, Edmond afrontó el asunto de frente. Convocó a toda la casa al gran salón y expuso los registros autenticados, presentando cada pieza con autoridad serena. Los murmullos se extendieron entre la multitud mientras los rostros pasaban de la duda al asombro. Cuando terminó de hablar, nadie se atrevió a cuestionar su identidad. Beatriz estaba a su lado, con la respiración inestable, mientras él proclamaba ante todos que ella permanecería bajo su protección. En ese momento sintió una oleada de pertenencia tan intensa que apenas pudo contener las lágrimas. Porque el mundo había intentado despojarla de todo, y él le había restituido más de lo que jamás había esperado recuperar. En la quietud que siguió a ese momento decisivo, Edmond buscó a Beatriz en los jardines, donde la escarcha se aferraba a los setos como lagos pálidos. Allí le habló con suavidad y le dijo que deseaba no solo defender su identidad, sino estar a su lado en todos los años por venir. Su propuesta fue sencilla, sincera y completamente libre de expectativas ligadas a su herencia recuperada. Beatriz aceptó con lágrimas que le calentaron las mejillas frías. Su boda se celebró en una pequeña capilla llena de flores de invierno. Los aldeanos llegaron con una admiración callada, atraídos menos por la curiosidad que por el afecto hacia la pareja que había desafiado la convención con dignidad. Cuando intercambiaron los votos, el aire pareció brillar con un asombro silencioso, como si incluso las paredes reconocieran la importancia del momento. La mirada de Edmond no se separó de ella, y ella sintió la promesa de un futuro construido sobre la igualdad y la devoción. El matrimonio transformó Asborne de maneras suaves pero profundas. Beatriz llevó compasión a cada rincón de la mansión, convirtiéndola en un hogar más que en un monumento al linaje. Edmond la apoyó en silencio, encontrando consuelo en su presencia después de años de cargar solo con la responsabilidad. Su vínculo se profundizó aún más durante una visita a Londres, donde recorrieron un orfanato agobiado por el abandono. Beatriz se arrodilló entre los niños, con la voz suave de simpatía, y Edmond vio en la ternura de sus ojos el reflejo de la mujer a la que había llegado a amar. Levantó a un bebé cansado en brazos con una gracia instintiva. En ese momento, Edmond comprendió su capacidad de sanar lo que el mundo había roto, y sintió que su admiración crecía aún más. Salieron del orfanato con el corazón demasiado pesado para ignorar su sufrimiento. Conmovidos por la situación de los niños abandonados, adoptaron a dos, un niño solemne que se aferraba a la mano de Beatriz y una bebé cuya risa iluminaba los pasillos oscuros. Traerlos a casa transformó el ritmo de la mansión. La risa resonaba por los corredores y las noches se llenaban de historias junto a la chimenea. Beatriz cantaba nanas en la lengua de su madre, entretejiendo fragmentos de su pasado recuperado en el consuelo de su nueva familia. Edmond a menudo se detenía en los umbrales solo para observarlos, agradecido por la paz que por fin había echado raíces. Su hogar, antes marcado por una formalidad callada, ahora latía con vida y calidez. Cada rincón guardaba evidencia de la familia que estaban formando, no por sangre, sino por elección. Con el paso de las estaciones, una quietud serena se asentó sobre su vida. Beatriz llegó a comprender que los títulos no la definían, las elecciones sí. Edmond encontró una paz que nunca había conocido, agradecido cada día por el momento en que ella apareció por primera vez en el patio con bandejas de plata y una dignidad entristecida. Su amor, antes frágil por la incertidumbre, creció como algo perdurable y luminoso, un refugio contra las crueldades impredecibles del mundo. Los invitados que visitaban la mansión a menudo comentaban la serenidad que parecía tejerse en sus muros mismos, aunque pocos comprendían las pruebas que la habían forjado. Una tarde de verano caminaron por el prado detrás de la mansión mientras sus hijos perseguían mariposas entre la hierba alta. Beatriz se detuvo a observarlos, con el corazón hinchado de un asombro que nunca había soñado posible. Edmond tomó su mano, el gesto era sencillo y, sin embargo, rico en devoción. Bajo el cálido resplandor del sol poniente, permanecieron juntos en un silencio moldeado no por la duda, sino por la plenitud. Entonces comprendió que la vida que había construido no era la restauración de una corona perdida,
sino la creación de algo enteramente suyo, arraigado en el amor y no en el linaje. El momento brilló con una quieta perfección que sabía que recordaría siempre. Su historia se extendió suavemente por la región, contada no como leyenda, sino como recordatorio de que la dignidad puede sobrevivir incluso a las pruebas más duras. Sin embargo, dentro de Asborne permaneció un relato privado, el de un duque que desafió la convención, de una mujer que se reclamó a sí misma y de una familia forjada enteramente por el amor. Y mientras el crepúsculo se posaba sobre su hogar, quedó claro que la felicidad que habían construido perduraría, firme y luminosa, a través de todas las estaciones por venir. ¿Desde qué ciudad estás viendo nuestro video? Por favor, deja un comentario. Suscríbete al canal también. Gracias.